Estoy acá sentado con Pablo Gavirati, él es investigador del grupo de estudios del este asiático, del Sino-Germani, pero además también tiene descendencia japonesa, lo que llamamos Nikkei o Nikkei, depende de dónde uno ponga el acento, así que te agradezco mucho, Pablo, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿no? Y además es bueno que podamos estar, ¿viste? En Buenos Aires. Hoy ya podemos salir cuidándonos, obviamente, con barbijo. Así que bueno, nada, eso es una buena noticia. A ver, te hago una pregunta. Vamos a hablar en este bloque, antes de meternos en el Japón más moderno, en el bloque que viene, del Japón argentino. Es decir, de la inmigración, de tus antepasados, digamos, ¿no? Que en algún momento llegaron hasta estas tierras. ¿Cómo es el proceso? Bueno, si nos querés contar un poquito de por qué la comunidad japonesa es tan grande en Argentina y tan importante. Bueno, para hacerlo sintéticamente se podría decir que hay dos grandes periodos, ¿no? Que es el de antes de la guerra y el de después de la guerra. En Argentina es un poco más cuantioso la migración de posguerra y sobre todo comparte con otros países como Perú y Bolivia la característica de que el 70-75% proviene de Okinawa, que es la provincia más al sur de Japón, y que tiene la particularidad de que antes era un reino autónomo que se llamaba el Reino de Ryukyu. Reino de Ryukyu. O Hay una canción de María Elena Walsh que habla de Ryukyu. Ryukyu, sí, sí, sí. No sabemos si se refería a eso de algún modo. Sí, en realidad en el idioma local se pronunciaría más Luchu. Luchu, ok. Entonces, a ver, 75% de la inmigración japonesa a América Latina viene de solamente una partecita de Japón que es Okinawa. En América Latina en su conjunto no, en algunos países, en Argentina okay. Y también en Perú y en Bolivia se mantiene esa proporción. Okinawa. A nivel global se piensa más o menos, son globalmente estimaciones, un 15%, pero si tenemos en cuenta que la población okinawense dentro de Japón son más o menos 1.500.000 sobre 125 millones, digamos la proporción. A ver, decilo otra vez, 1.500.000 sobre 125 millones en Japón. Un 1% del país. Sí, y sin embargo, 75% en Argentina. Sí, y a nivel global, más o menos 10%, un poco más. Ah, un montón. Sí, eso tiene que ver con algunas causas históricas. También hay algunos debates sobre eso. Bueno, la propia profesora Onaja, que hoy tuvimos el honor de que nos acompañe, también es de familia okinawense. Y eso tiene que ver con algunas características de la historia, de un poco de la subordinación o de la inclusión de Okinawa de modo periférico a Japón, que se dio en el siglo XIX de forma más tajante. En 1879 se convirtió de Reino de Ryukyu a provincia de Okinawa, Okinawa-ken. Es decir que, a ver, si yo entiendo, esto me encanta, mucha de la inmigración okinawense a América tuvo que ver con que en el propio Japón eran considerados un poco marginales. Sí, digamos, incluso en el contexto de que cuando emigraron a la Argentina, había también algunas situaciones de discriminación, ¿no? Que por suerte ya se fueron superando. Tenían que ver muchas de ellas con que en Okinawa hay un idioma propio que se llama el Uchinaguchi, diferente. Yo siempre digo, ¿no? El español y el portugués para mí son más similares, más inteligibles que lo que es dentro del okinawense y el japonés, ¿no? Completamente ok. Pero sin embargo, con este proceso de subordinación, de convertirlo en reino a provincia, se lo trató como un dialecto. Y por ejemplo, en el propio Okinawa, con digamos, este ímpetu de Japón que tuvo en el siglo XIX, en el periodo Meiji, de tratar de modernizarse para alcanzar a las potencias europeas y ser una gran potencia, un poco tomaron muchas de lo que se conoce como la estructura del Estado-Nación, ¿no? A través de la escuela, tratar de conseguir una nación. Como pasó también en Argentina, claro, un y poco. en muchos otros países del mundo. Y entonces, en ese sentido, los okinawenses sufrieron un poco esa modernización que para ellos implicó un poco una pérdida de identidad. Por ejemplo, en la escuela les estaba prohibido hablar el idioma local Uchinaguchi, y si alguien hablaba, le colocaban una tabla que era como diciendo que no sabe hablar, es como si le pusieran el bonete de burro acá. Es decir que en el siglo XIX, que es el periodo Meiji, ¿no? Vos dijiste, Japón un poco empieza ese proceso de modernización, y en esa modernización incluye también la centralización, un poco la subordinación al poder central, y ahí los okinawenses salen perdiendo, entre comillas. Sí, digamos, fue una cuestión global donde también antes estaban los que, entre comillas, podíamos llamar feudos, que serían Han. Claro.
así, usar términos como Edad Media, feudo, digamos, no sería estrictamente lo mismo, pero nos Claro. sirven obviamente para interpretarlo mejor. Digamos, ese proceso de homogenización, centralización, pasó en todo Japón, pero en el caso de Okinawa fue mucho más marcado, porque era un reino autónomo que tenía, por ejemplo, relaciones diplomáticas directas con el Imperio de China, y Claro. bajo la escala diplomática del Imperio chino, venía en segundo lugar solamente después de Corea, que es un gran país, ¿no? Pienso que poco sabemos de la historia oriental. ¿Y por qué eligen Argentina tan lejos? Bueno, en realidad, de la migración japonesa global, el primer punto fue Estados Unidos, básicamente Hawái, pero a principios Claro. del siglo XX empezaron a haber como unas políticas de cierre a la migración, ¿no? El llamado peligro amarillo en Estados Unidos, una serie de políticas de discriminación a que los japoneses no podían comprar tierras, por ejemplo, y entonces se fue restringiendo la migración y fue cada vez bajando más hacia el sur, ¿no? Y en el caso de Argentina fue el último destino al que llegaron. Por eso te decía que, si bien obviamente hubo una colectividad bastante grande en el preguerra, en el caso de Argentina también es bastante considerable el periodo de posguerra, que ahí es donde se acentúa el porcentaje mayoritario de okinawenses. Antes de la guerra no era tan así. ¿Y por qué después de la guerra? Bueno, porque Argentina fue el país que primero abrió la migración después de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo cerrada, más o menos ya para los 50, fue el primero que recibió migración, porque recordemos que Argentina tenía toda esta política llamada de neutralidad durante la Segunda Guerra. Recién le declaró la guerra a Japón de forma muy tardía, en marzo del 45, por lo cual, digamos, la colectividad en Argentina no sufrió tanto las consecuencias de la guerra. En Estados Unidos llegó a haber suerte de campos de concentración de japoneses. Campos de concentración, incluso de la colectividad peruana, que se alió mucho con Estados Unidos. Muchas personas fueron trasladadas a Estados Unidos, encerradas en Estados Unidos, y después de la guerra algunos de ellos incluso los mandaron a Japón, país al cual no conocían, digamos, ¿no? Eran descendientes de japoneses, lo cual fue muy duro. Por eso la colectividad japonesa en Perú tiene también características, bueno, todas tienen sus particularidades que dependen de cómo los estados concibieron políticas, ¿no? Impresionante todo lo que nos contás, yo no tenía la menor idea. Ya que hablamos tanto de Okinawa y cuando hablamos hoy por teléfono, me mandaste un videíto que se filmó acá en Buenos Aires, en el Jardín Japonés. No sé si lo tenemos, lo podemos ver al menos unos 30 segundos para entender de qué se trata la danza okinawense en Argentina. ¿Es así? Sí. Vamos a verlo. Muy lindo. Bastante impactante también que se pudo filmar, esto fue el año pasado, todavía en el contexto de la pandemia, se pidió permiso al Jardín Japonés, desde la asociación Okiryukai, que está formada mayoritariamente por ex becarios que fuimos a Okinawa, y bueno, si quieren ver todo el evento que se hace en el día del Uchinanchu, Uchinanchu sería la forma de decir okinawense en el propio idioma. Uchinanchu. Parecido al idioma, Ochinauchi. Claro, Uchina es Okinawa, muy bien. Uchinaguchi es el idioma, Uchinanchu es la persona. Y hace unos años se empieza a celebrar el Día Mundial del Uchinanchu, porque justamente tiene esta característica especial de que los okinawenses forman más bien como una diáspora, ¿no? Más o menos el 20-25% de los uchinanchus están fuera de Okinawa, bien fuera de Okinawa, por esta característica, ¿no? Impresionante. Nos queda muy poquito tiempo. Tengo una foto que vos también nos mandaste para mostrarla en pantalla y que nos cuentes ya para cerrar, a ver de qué se trata la foto, a ver. ¿Cuál es la foto? Ese es el mapa, bueno, la ruta del reino Ryukyu, ¿no? Okinawense, a ver qué más tenemos
porque bueno, siempre nos contactamos con los invitados e invitadas a ver qué nos quieren mandar. Esto es en el máximo periodo de esplendor de Ryukyu. Ah, eso era el reino de Ryukyu. Todas las rutas comerciales que unían, sobre todo tenían un rol bastante fuerte en intercambiar entre el imperio chino y el imperio japonés, porque había un momento histórico que no tenían relaciones muy buenas directas, entonces oficiaba como intermediario, y también con muchos países del sudeste asiático. Me encanta esto que hablamos porque antes, cuando hablamos con Cecilia, ella me decía el Japón del centro y el Japón del interior, y yo me quedé con ganas de preguntarle eso, pero ahora que vos hablás de Okinawa, un poco nos resolvés la duda, ¿no? A ver, hay un Japón, el Japón de Tokio o de la capital imperial, que era en ese momento Heian o cual fuere, pero también el Japón de la periferia, que a veces de Argentina creemos que Japón o los otros países son un bloque monolítico que todo es lo mismo, y en realidad, como vos decís, en Okinawa, por ejemplo, hablan un idioma completamente diferente. Sí, sí. No sé, no quiero exagerar tanto decir completamente, pero son idiomas que tienen un parentesco, pero que son menos ininteligibles para mí que, por ejemplo, el castellano y el portugués. Pablo, te agradezco muchísimo por este bloque. Aprendí un montón de la inmigración japonesa okinawense a Argentina, bueno, de la historia de Japón también, de lo que vino, de la centralización y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu clase. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Bueno, vamos al corte y otra vez, ya que estamos acá con Pablo, vamos a seguir viendo un poquito más de danza okinawense que para mí es hermosísima.